Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo espacio en el que vamos a estar compartiendo un tema con vosotros que es sobre la gracia común y vamos a ver qué es esto de la gracia común. Como veis aquí en pantalla, el espíritu y la gracia común, como lo hemos titulado, y vamos a dar una definición para el que se pregunte, bueno, ¿qué es esto de la gracia común? Bien, como veis aquí, la gracia común es el favor general de Dios por medio del cual restringe el pecado y sus consecuencias, mantiene la vida y la cultura humanas y otorga una serie de dones y bendiciones a todas las personas de manera indiscriminada, ¿no? Esto es lo que se conoce como la gracia común, una definición, ¿no? Y eso se distingue la gracia común de la gracia especial, ¿no? Como lo denominaríamos, que es un trato más especial. Y la gracia común, lo que distingue de la gracia especial es que es indiscriminada, como dice al final, ¿no? O sea, la gracia común disfruta de ella toda su creación, ¿no? Tanto la humanidad bajo pecado como la creación entera, ¿no? Y es el espíritu el que Dios activamente encontramos ya desde el Génesis, ¿no? Cómo participa su espíritu en la creación, cuando dice, ¿no?, que el espíritu de Dios revoloteaba por las aguas, ¿no? Y ya vemos ahí un principio de que el espíritu de Dios también es el que participa a la hora de crear del hombre, ¿no? Cuando vemos que dice que Dios insufló en Adán su espíritu, ¿no?, y le dio aliento de vida, su espíritu, su ruaj, y es el espíritu el que también vemos como obra por medio también de la creación, ¿no?, y la mantiene. Entonces, la gracia común, y seguimos, es como dice aquí, la gracia por la cual Dios se preocupa de la creación y la humanidad caída sosteniendo y guiando providencialmente, ¿no? Otro tema interesante que va conectado con la gracia común, que es la providencia de Dios, que Dios provee, ¿no? Que eso tiene que ver la providencia con proveer todos los medios para que el humano pueda existir, ¿no? Y a pesar de los efectos, como vemos, devastadores de la caída, ¿no?, que trajeron al hombre, a la humanidad, a la creación, pues efectos de muerte, ¿no?, y desorden, Dios sigue regulando, ¿no?, activamente y por medio de su espíritu la humanidad, ¿no?, y la creación. Obviamente la creación dejada a su suerte por el pecado. Esta había tenido efectos colaterales, ¿no?, el pecado, la caída, pero Dios no se quedó o abandonó al hombre y a su creación, ¿no? No dejó a la creación y a la humanidad solos. Los permitió que permitiendo que el pecado causara estragos. No lo dejó solos a pesar del pecado. Por lo tanto, después de la caída, mediante la obra de su espíritu, Dios sostiene la creación y interponiendo su gracia, ¿no? A diferencia, como hemos dicho antes, de la gracia especial, por la cual Dios renueva y redima a su pueblo, y eso lo veremos en otro vídeo, cómo obra la gracia especial en el creyente y en su pueblo. La gracia común va a refrenar el pecado, como hemos visto antes en la definición, va a mantener la vida y las culturas humanas, y otorga también dones a todas las personas indiscriminadamente, ¿no? Es la gracia común la que también capacita al hombre, ¿no?, le da sabiduría, le da entendimiento. Este favor común es indiscriminado, pero no es salvífico. No puede renovar ni redimir, solamente puede, como hemos dicho antes, restringir y forzar, ¿no? Cuando habla ahí me gusta, ¿no?, esta palabra, cuando dice restringir y forzar, vemos como Dios por medio de su espíritu también restringe, ¿no?, la maldad en el mundo, porque si no restringiera la maldad en el mundo, ¿no?, y más hoy en día con tantas guerras y rumores, el humano devastaría, ¿no?, sería devastado, se mataría unos a otros si no fuera por medio de la mano de Dios, y fuerza muchas veces también a la creación y a la humanidad para lograr sus propósitos, ¿no? Aunque esto muchas veces no se ve, pero Dios obviamente es el que soberanamente fuerza sus propósitos, ¿no? Dice, aún así se trata de un aspecto de la providencia de Dios y se considera gracia y con razón, ya que se refiere al sostenimiento inmerecido y misericordioso del orden creado por parte de Dios y la benevolencia general de Dios hacia la humanidad después de la caída, ¿no? Es un acto de amor y de benevolencia
incluso pues, para todo hombre sin distinción. Bien, y ahora vamos a ver un poquito en las Sagradas Escrituras, algunos ejemplos, ¿no? En las Sagradas Escrituras, el sostenimiento misericordioso de la creación tras la caída lo vemos estrechamente relacionado con el pacto que Dios hizo a Noé, ¿no? Aquí vemos que Dios hizo un pacto con Noé, y no solo con Noé, ¿no? Porque bien podría Dios haber dicho a Noé, pues yo hago este pacto contigo solamente, ¿no? Pero vamos a leer, por ejemplo, Génesis 9, del 8 al 17, y aquí lo tenemos en pantalla, y cómo Dios habla a Noé, ¿no? En el verso 8 y les dice a sus hijos también, yo establezco mi pacto con ustedes, ¿vale? Pero no solo con ellos, con sus descendientes, y, aquí está lo interesante, con todos los seres vivientes que están con ustedes. O sea, no solo la humanidad también, a eso engloba también a toda la creación. Es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Dice, este es mi pacto con ustedes, nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio, nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. O sea, no solo con Noé, sino con todos. He colocado mi arcoíris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ella aparezca el arco, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arcoíris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé, este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra, ¿no? Entonces aquí vemos claramente cómo se nos dice, ¿no?, que la gracia común también es impartida a todos los seres, ¿no?, vivientes, tanto la humanidad caída como su creación, ¿no?, los animales y todo, ¿no?, toda la fauna. Bien, entonces aquí vemos, ¿no?, que tras la caída también se relaciona con el pacto noético, lo que se denomina la gracia común, y donde vemos que Dios no solo promete no destruir el mundo nunca mediante un diluvio, sino que también promete sostener y mantener el orden creado a pesar del pecado de los seres humanos. Si bien está relacionado con el pacto noético, el sostenimiento de la creación por Dios y la benevolencia general hacia toda la humanidad después de la caída es evidente en toda la Biblia, ¿no? Y aquí vamos a sustraer algunos ejemplos. Bien, Dios está presente con sus criaturas, revelándose a la humanidad por las obras de sus manos de una manera general, no especial o salvífica, ¿no? Y aquí vemos algunos ejemplos. Vamos a leer Hechos 17, 24 al 28. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da, y dice aquí, ¿no?, vamos a subrayarlo, a todos la vida, el aliento a todas las cosas, ¿no? Entonces Él da la vida y el aliento a todas las cosas. Eso es lo que se denomina, otra vez, gracia común. Y de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran en toda la tierra y determinara, otra vez, aquí vemos los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y esto es que, si no me equivoco, este era Pablo, ¿no?, predicando en el Areópago, ¿no?, en Atenas. Y bien, pues aquí vemos otro ejemplo más, ¿no?, como la gracia común de Dios está para toda su creación, para toda la humanidad, se expresa y es evidente en toda la Biblia. Si leéis Romanos 1:2, ¿no?, te dice eso, ¿no?, que a Dios se le puede conocer por medio de su creación, por medio de lo que Él hace en su creación, ¿no? Y el Salmo 19 también es un ejemplo claro, ¿no?, como Dios por medio de su creación anuncia a voces, ¿no?, su gracia común y su misericordia y su bondad para las naciones, ¿no?, proveyéndoles todo lo necesario. Seguimos. A los malvados se les muestra gracia. Interesante, ¿no? Vamos a leer este pasaje de Isaías 26:10, donde nos dice, aunque al malvado se le tenga compasión, no aprende lo que es justicia,
En tierra de rectitud actúa con iniquidad y no reconoce la majestad del Señor, ¿no? Aquí vemos clave, ¿no? Que es que al malvado se le tiene compasión, ¿no? En otros pasajes dice que Dios quiere que todos, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Y cuando dice ese verso, ¿no? Que todos, estamos hablando de toda su humanidad, ¿no? Toda su creación caída. La creación funciona, seguimos, de acuerdo con su diseño. O sea, Dios ha diseñado su creación para que sea como un engranaje, ¿no? Perfecto, pero Él es el que mueve las ruedas, ¿no? En su providencia. Y aquí en el Salmo 104 vemos cómo Dios ordena, ¿no? Por medio de su poder, por medio de su palabra, que la creación sirva, ¿no? Para un bien, para el hombre, ¿no? Para la humanidad. La lluvia, por ejemplo, dice cae sobre justos e injustos, Mateo 5:45. Las habilidades, poderes y virtudes se consideran dones de Dios, ¿no? No solo las que son espirituales, ¿no? Sino también las que son, por decir así, terrenales, aunque podríamos decir que todas provienen de Dios, ¿no? Pero cuando hablamos de espirituales hablamos para el beneficio de la Iglesia, para el beneficio del cuerpo del Mesías, ¿no? Y en este caso hay también dones y dádivas, como diría el apóstol Santiago. Vamos a leer el apóstol Santiago 1:17, donde dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve con las sombras. Entonces ahí vemos, ¿no?, que toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de Dios, ¿no?, de lo alto. Y es Dios quien los provee a toda la humanidad sin distinción, ¿no? Y más especialmente con su gracia especial a la Iglesia, ¿no?, con sus dones, con los dones espirituales. La cultura, el arte y las instituciones sociales se mantienen y sirven al bien de la humanidad. Lo vemos ahí, un ejemplo, por ejemplo, Romanos 13:14, que dice así, 13:4, dice: pues está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir su justicia y castigar al malhechor, ¿no? Aquí vemos que Pablo está hablando sobre el respeto a las autoridades, ¿no? Entonces Dios ha dispuesto también dones, ¿no?, sabiduría a los gobernantes para hacer lo bueno, para lograr sus propósitos, para restringir, para permitir, ¿no?, para muchas cosas. Bien, en definitiva, las Escrituras muestran que todo lo bueno y hermoso tiene su origen en Dios. Él es quien sostiene y guía su creación. Sin embargo, la gracia común no es suficiente para traer salvación. Puede que restrinja los efectos del pecado y permita que haya cosas buenas y bellas dentro de la cultura y de la sociedad, haciendo así posible el desarrollo cultural y cierta medida de florecimiento humano. Pero no pueden renovar el alma ni quitar la culpa del pecado y redimir a la humanidad caída. Por consiguiente, la gracia común es tan solo un aspecto de la providencia de Dios. Refrena, pero no resuelve el problema del pecado. Y en la medida en que la gracia común mantiene la creación y la humanidad, es el fundamento de la gracia especial. De este modo, la gracia común también se puede considerar como la sufrida paciencia de Dios, ¿no?, o la postergación de su juicio, para que pueda actuar a través de Cristo para redimir a su pueblo. Como dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, ¿no? Eso sería gracia común, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y Él lo logra en Cristo, ¿no?, porque Cristo es la expresión, ¿no?, corpórea, la expresión máxima de Dios, de amor para toda la humanidad, ¿no? Como dice el famoso pasaje de Juan 3:16, de tal manera amó Dios a la humanidad, ¿no?, que ha entregado a su Hijo para toda la humanidad, ¿no? La doctrina de la gracia común es teológicamente significativa, porque va a permitir a los cristianos afirmar y deleitarse en la bondad, la belleza y el valor de la creación y la cultura, al mismo tiempo que van a reconocer la seriedad del pecado. Incluso después de la caída hay un valor inherente en la creación de Dios. La gracia no se opone ni entra en conflicto con la naturaleza. Se opone al pecado,
Así pues, la doctrina de la gracia común proporciona la base para una teología de la cultura que no repudia el mundo, lo que sería un ascetismo, ¿no? El separarse de todo, porque todo es malo, ¿no? Obviamente no. No somos como esa clase, ¿no? Como muchas doctrinas que habían gnósticas, ¿no? Como los ascetas, que pensaban que el mundo como era malo, ¿no? Había maldad en el mundo era malo y debían de abstenerse de placeres o de cosas buenas, ¿no? Y obviamente Dios lo ha dispuesto, ¿no? Para el bien del hombre y porque Él es bueno, ¿no? Para disfrutar, para que el hombre disfrute, ¿no? Pero obviamente todo en una medida y todo manejándola como Dios lo ha diseñado, ¿no? Bien, los cristianos pueden apreciar y deleitarse cuando observan la verdad, la moralidad, los actos de bien cívicos, la belleza, etcétera, ¿no? Ya sea en la cultura, en la sociedad, como regalos de Dios. Pueden utilizar estos dones con frecuencia mientras trabajan junto a los no creyentes. Sin embargo, la realidad del pecado y sus consecuencias van a permanecer. La gracia común no obra en esto, no obra, no redime, como hemos dicho. Ninguna de las buenas acciones de las criaturas caídas, ninguno de los elementos bellos que hay dentro de la cultura pueden redimir o renovar el corazón. Para eso hace falta la gracia especial de Dios. Esto significa que la doctrina de la gracia común también orienta nuestra adoración, ¿no? Nos va a orientar para apuntarle a Él, quien es el que nos provee de esto, de lo bueno. En la doctrina, a los cristianos se les recuerda que deben dirigir sus ojos hacia el Creador, hacia el Dador, en lugar de centrarse en sus dones, ¿no? La doctrina de la gracia común no solo afirma la bondad de la creación, sino que lo que es más importante, nos va a llevar al cristiano a adorar al Dios que sostiene su creación y le dirige después de la caída, ¿no? Entonces vemos cómo esto es un aspecto de la benevolencia de Dios, de la providencia de Dios y de su gracia, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir esto con vosotros, este extracto, ¿no?, sobre la gracia común. Aquí tenéis pues, algunas lecturas recomendadas sobre este tema y temas relacionados también, y algunos versículos clave que os van a ayudar a entender mejor cómo en las Escrituras, ¿no?, se muestra este favor de Dios hacia la humanidad, hacia la creación. Bueno, pues sin más, espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima, desarrollando lo que es la gracia especial de Dios. Saludos a todos.